Hola, muy buenas. Es un placer daros la bienvenida al Congreso Co-Crea tu Destino, donde hablamos de las energías del 25 y más allá, y desde una perspectiva creativa, empoderadora, y que no somos títeres de los planetas, sino que estamos continuamente co-creando con ellos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy con Laura, del yo soy, con ese paso de Neptuno en Aries, que es hoy justamente, ¿no? No en el momento en el que estamos grabando, pero será el día que salga el vídeo. Así que muchas gracias, Laura, por decir que sí, por estar aquí y por explorar esta magia que nos trae Neptuno en Aries. No, Omar, bueno, primero saludar a toda la gente que nos está viendo, sí, que para mí siempre es un placer tener espacios para compartir, para hablar de astrología y sobre todo agradecerte a ti que me invitas siempre cuando haces estos congresos, que eres muy Aries, ¿no? Con tu sol en Aries, tomando la iniciativa, generando espacios de comunicación y espacios donde podemos abrir un poquito más la información. ¿No? Profundizar muchísimo más en la astrología, que es una herramienta, como decíamos justo antes de empezar a grabar, que es súper linda porque nos ayuda a transitar momentos de la vida que cuando sabemos jugarnos la energía, pues nos facilitan ciertos pasos, ¿no? Ciertos momentos que pueden ser un poquito más picantes. Así que súper feliz de estar acá y además vamos a hablar de Neptuno, que pues a mí es un planeta que me encanta. Sí, a mí también, y además que lo hablábamos antes de hoy, ¿no? Cuando estábamos hablando de cuál era el tema para nosotras, ¿no? Para esta conversación, y era como que Neptuno a veces está un poco malinterpretado o que no se le ve toda su dimensionalidad, ¿no? Que se ve solamente un lado o solamente el otro lado. Entonces vamos a hablar primero de lo que es Neptuno en sí y después de qué es lo que nos trae este Neptuno en Aries. Así que, ¿por dónde quieres que empecemos con Neptuno? Bueno, lo primero también decir, ¿no? Como reto, o sea, siguiendo un poquito el hilo de lo que acabas de mencionar, que sí es súper interesante trabajar con Neptuno en astrología, pero efectivamente yo también tengo la impresión de que no es un planeta al que le damos mucho protagonismo, ¿no? Y sobre todo porque cuando la energía de Neptuno se expresa, no es como la energía de Plutón, por ejemplo, o de Urano o de Saturno, que son planetas un poquito más duros. Entonces, cuando tenemos tránsitos fuertes de Plutón, obviamente todo el mundo está, ay, ¿qué va a hacer Plutón, no? Vamos a despertar los cadáveres de la psiquis. Urano nos dice cambio inesperado, entonces estamos como un poquito alertas, ¿no? Saturno nos dice responsabilízate y a Neptuno como que lo dejamos por ahí como flotando, ¿no? Entonces, si quieres, no sé, digo yo, empecemos como hablando qué es Neptuno, generalmente, ¿sí? Para ya luego meternos un poco más en la energía más precisa de Neptuno en Piscis y Neptuno en Aries, si te Ujú. parece bien. Perfecto. ¿Sí? Sí, así que si quieres empieza a hablar de Genial. qué es Pues mira, Neptuno. cuando yo estuve preparando esta charla contigo, a mí me gusta muchísimo echar para atrás, ¿sí? A mí me parece que como en astrología trabajamos mucho con esto de que el tiempo es cíclico, a veces mirar ciclos anteriores nos permite también entender muchísimo más qué nos va a traer ese nuevo ciclo, ¿no? Entonces, cuando empecé a hablar, empecé a estudiar un poquito más para preparar el contenido para esta charla contigo con Neptuno, dije, es verdad que nunca me he preguntado, no he ido a mirar, bueno, Neptuno, ¿cuándo lo descubrieron? ¿Cuándo apareció? ¿Sí? ¿Desde cuándo empezamos a contar con su energía, digamos, en la parte más de la conciencia colectiva? ¿Sí? Neptuno fue descubierto en 1800, ahí se me pierde la fecha en este momento que la tengo acá anotada, 1846, acá está. Fue descubierto en 1846 y para que nos riamos un poquito, porque es uno de los eventos claves que vamos a estar hablando en este video, cuando lo descubrieron estaba en el grado 26 de Acuario, con Saturno conjunto en el grado 25 de Acuario. Sí, que dije yo, mira qué simbólico que vamos a estar hablando de esta conjunción más adelante. Neptuno en astrología significa ¿qué? Significa lo mágico, lo espiritual, ¿sí? Es el planeta regente de Piscis. Saturno yo lo veo como el anhelo del ego a la disolución total, ¿sí? Neptuno para mí es como el planeta que nos habla precisamente de ese deseo muy profundo de volver a ser uno con el universo, ¿no? Y yo pensaba y decía, claro, lo descubrieron en 1846. A ver, echemos cuentas, ¿qué estaba pasando por allá en 1846? Justo tenemos que acababa de pasar todo el periodo romántico en la historia, ¿sí? Los románticos que surgieron como un movimiento frente a la vida que se oponía a ese racionalismo puro y duro de la ilustración, donde el hombre era razón pura, ciencia pura, uno más uno, dos, y no tengo otra forma de expresar mi realidad.
Cuando descubrimos a Neptuno ya había acabado de pasar esa transformación del romanticismo, donde básicamente poetas, escritores, artistas, filósofos fueron a buscar un poquito más allá, mucho más atrás de ese momento de racionalismo puro de la ilustración y para decir, no, momento, conectemos con lo divino. Conectemos con lo mágico. El ser humano también es inspiración, también es magia, también es algo muchísimo más sutil. No solamente lo que la ciencia pura y dura me puede responder frente a la vida, es la respuesta adecuada o el camino indicado. Neptuno nos conecta entonces con esa búsqueda profunda, nos conecta con ese deseo de ser mucho más, de ver mucho más allá de la materia. Pero para eso esto es lo que viene acá, la energía desafiante de Neptuno, porque como tú decías antes, a veces lo vemos, lo romantizamos muchísimo, lo vemos como un planeta muy mágico. Entonces, claro, yo aquí hablo de conectar con el espíritu, conectar con lo mágico, volver al paraíso. Pienso en Milton, el poeta, volver el paraíso perdido, ¿no? Y todos los poetas románticos que a mí personalmente me encantan porque tengo mucho Neptuno en la carta natal, nada que hacer, ¿sí? Entonces conecto mucho con ellos y digo, qué hermoso, pero ese recorrido neptuniano pasa también por una profunda observación de mis miedos, de mis resistencias mentales, de mis creencias frente a la materia. Si vemos el glifo neptuniano, que son estas tres flechitas hacia arriba con la cruz, ¿no? El tridente neptuniano, nos está indicando esos tres cuerpos del ego a través de los cuales el ego se manifiesta, la mente, las emociones y las sensaciones físicas, que realmente nos desconectan de ese sentido de unidad profundo, que es el anhelo profundo, la meta, el objetivo de Neptuno, ¿sí? Entonces Neptuno es un planeta que nos invita a abrir muchísimo la conciencia, que nos invita a observar esos tres cuerpos del ego, esa mente, esas sensaciones, esas emociones, para que nosotros aprendamos a observar, a poner conciencia y decir, hay algo que está mucho más allá de mi mente, hay algo que está mucho más de mis emociones, hay algo que está mucho más allá de esta respuesta del cuerpo. Pero aquí es donde viene también una cosa muy desafiante de este planeta. La cruz que sostiene el tridente de Neptuno representa la experiencia en la materia. Si yo no sé trabajar con la energía de Neptuno, ¿qué hago? Me voy, me desconecto de la realidad, me desconecto del mundo, niego la experiencia en la materia y llamo a eso un camino espiritual, ¿sí? Porque Neptuno también trae confusión. Neptuno es la nebulosa. Entonces empiezo a recorrer, a construir un camino muy falso de lo que yo creo que es espiritual y se me olvida que es que con lo que tengo que trabajar es con el ego, con el yo, con la individualidad, ¿sí? No con conceptos muy abstractos, ¿sí? Cuéntame si estoy clara con esto que estoy diciendo, que yo misma con mi Mercurio en Piscis me pierdo Sí, en esa totalmente, vuelta a la totalmente. nebulosa. Claro como el agua. Genial. Es que me gusta como dejar muy en claro, me gusta cuando hablamos de los planetas en astrología, no irnos a ninguna de las dos radicalidades, ¿me entiendes? Es como decir, este planeta es un arquetipo, este planeta también es un símbolo, entonces dentro del símbolo yo no tengo una estructura muy rígida que me dice tiene que ser así, la tengo que aplicar así. Es como, no, tengo toda una paleta de expresión de la energía neptuniana. ¿De qué depende cómo trabaje yo con mi Neptuno en mi carta natal o cómo trabaje yo con los tránsitos de Neptuno? De mi capacidad de conciencia individual, ¿no? De mi recorrido propio, de mi capacidad de reconocer mis propios procesos internos, sobre todo con Neptuno, para a partir de ahí ampliar muchísimo más la noción de este arquetipo en el cielo. Y como es un arquetipo y como es un símbolo, todo lo que cada uno de nosotros individualmente experimente amplía ese símbolo y amplía ese arquetipo, ¿sí? Entonces, claro, hablamos de un planeta que es muy amplio, hablamos de un planeta que es muy nebuloso, y yo aquí me pongo aún más pisciana y digo, nadie va a entender esto. Se entiende perfectamente y además es que es una parte del ser humano que creo que es momento de que integremos de nuevo, ¿no? Es decir, todas las culturas ancestrales, por ejemplo, los aborígenes en Australia, tenían en cuenta que tejemos la realidad a través de los sueños y a través de lo simbólico y que hay todo ese tejido energético que no solamente yo sola estoy proyectándome realidad hacia afuera, sino que como colectivo estamos soñando una realidad y después le damos forma. Entonces, ese Neptuno nos está conectando con qué es lo que estamos creando a nivel colectivo también y a nivel colectivo cuando vamos hacia ahí podemos ver cuál es la realidad de la sociedad en este momento, ¿no? De guerras, de división, de... Entonces, claro, ese Neptuno nos muestra también que esa es una parte nuestra y que
si no la aceptamos, si no la abrazamos, no estamos aceptando todo lo que realmente significa ser humano. Entonces, la persona que dice, yo soy muy espiritual y entonces es como me alejo de todo y todo es luz y amor. Sí, todo es luz y amor, pero al lado tuya, pues estas dos personas se están peleando y eso es parte de la energía presente en este momento, ¿no? Y cómo podemos ser amor en esa situación, no solamente cuando todo fluye y todo es maravilloso, ¿no? Es decir, en ese tejido que estamos realmente conectando con el inconsciente, si tenemos una pesadilla, nos está mostrando algo dentro de nuestra psique que necesita ser mirado, ¿no? Y entonces creo, no recuerdo bien la fecha, en mi momento Mercurio en Piscis también, pero creo que en el momento en el que lo descubrieron también fue el nacimiento del psicoanálisis, de Freud, de Jung, o al menos como las raíces, ¿no? Entonces, claro, en todo ese psicoanálisis es bucear en lo profundo, que con Plutón son más unas sombras, ¿no? Y una transformación, una alquimia, pero con Neptuno es absolutamente todo. Es como todo tu inconsciente. Entonces, claro, cuando vamos a todo el inconsciente es, es un mundo, ¿no? Y de hecho, además, Neptuno y personas que tienen mucho de Neptuno pueden ser místicos, pueden ser poetas, pero pueden ser drogadictos, pueden ser alcohólicos. Porque con este afán de retirarse de la realidad ordinaria lo hacen a través de adicciones que les hacen ir a ese mundo del jardín del Edén, de los románticos, ¿no? Y entonces, claro, hay ese cómo podemos incorporar todo esto, pero seguir presentes en la materia, ¿no? Como decías, y cobrar cada vez más conciencia, y yo creo que eso el 2025 es muy importante, Ujú. de los sueños no solamente cuando estamos durmiendo, sino de todo ese entretejido inconsciente que realmente rige los hilos de nuestra vida y que hay como ese es como un tambor que está continuamente diciéndote, pues no te mereces esto, no te mereces esto, o esto te pasó de pequeña y esto, hasta que no lo miras, pues eso es realmente lo que está tejiendo tu realidad, ¿no? Y entonces, también a nivel colectivo, ¿cómo podemos retornar a culturas que tengan en cuenta todo este mundo simbólico como parte de la forma en la que estamos co-creando nuestra vida, ¿no? Entonces, si en nuestra vida se nos está mostrando algo, ¿qué es lo que nos está mostrando de nosotras mismas que no hemos integrado? Mm. Me parece súper interesante esto que dices. Sí, efectivamente, para mí, y no sé si tú compartes esta visión o no, pero para mí desde el momento en el que se descubre el planeta, en el que nosotros visiblemente, bueno, no, mentira, visiblemente no, Neptuno no lo podemos ver con los ojos, tenemos que utilizar aparatos, pero en el momento en el que empezamos ya como que el ser humano empieza en la materia a decir, ah, es que hay un arquetipo por allá, es que hay un planeta acá, el cuerpo físico, pero empezamos también a asociarlo a cosas simbólicas. Yo considero que a partir de ese momento, trabajar con la energía consciente de ese planeta, como que es como si la humanidad desbloqueara un nivel de conciencia, ¿sabes? Como que, bueno, ahora sí, vamos a trabajar con esto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las fechas de descubrimientos de planetas transpersonales, siempre coinciden con momentos colectivos interesantes, ¿no? Y efectivamente, desde 1846 que descubrimos a Neptuno, empieza por diferentes, muy neptuniano esto, ¿no? Como que todo parece muy acuático, como que se empieza a divergencias del pensamiento y que luego uno puede como retroceder si no ve el panorama entero y dice, claro, todo el mundo estaba buscando lo mismo, pero empieza esta búsqueda de lo sutil, de lo inconsciente, de lo profundo. Entonces sí, está Freud que empieza con la noción del inconsciente, más adelante pues, viene toda la escuela, no viene Jung, todo esto, pero también tenemos, por ejemplo, la última vez que Neptuno entró en Aries, tenemos el movimiento abstracto en el arte que empieza a expresarse. Entonces está Hilma Klint, una artista extraordinaria que si tienen la oportunidad de ir a verla, por favor vayan a verla y vean su vida porque va a hablar mucho para las personas que son muy artísticas, cómo pueden canalizar este Neptuno en Aries. Tenemos a Kandinsky, luego vienen los surrealistas, tenemos la escuela teosófica. Entonces, si te das cuenta, hay un montón desde que Neptuno aparece en el cielo, es como que la sociedad responde, ¿no? El mundo responde, el ser humano responde y empezamos en esa búsqueda infinita de, ah, resulta que tenemos un inconsciente, ah, resulta que tenemos algo mucho más sutil, ¿no? Resulta que tenemos, hay algo que está ahí gobernando de una cierta manera nuestras vidas
pero no de una manera directa, o sea, no está acá presente, ¿no? Entonces Neptuno nos invita empieza como a escarbar, ¿no? Empezamos a sentir desde ese momento de la humanidad, ¿sí? Ya cuando Neptuno termina toda una vuelta al zodiaco, ¿sí? O sea, ahorita que vuelva a entrar en Aries, es como, listo, ahora vamos a volver a entrar en un terreno que ya conocemos, porque ya dimos la vueltita. Ya Neptuno pasó por los 12 signos. Ya Neptuno nos dijo al menos una vez, ¿sí? Desde 1861 que daba la fecha, ¿no? Que entró en Aries. Hasta ahorita, 2025, que entra el día que se está publicando este video, el 30, entra Neptuno como diciendo, hola Aries, aquí voy. Luego se devuelve, va a terminar, a cerrar su tarea en Piscis y luego vuelve a entrar en Aries, ya en el 2026 oficialmente se queda en Aries, pero nos está como diciendo, ahora podemos volver a conectar con esta energía, pero ya con una espiral de conciencia realizada, que es que no es lo mismo la primera vez. Si nos damos cuenta, durante el primer tránsito, desde que Neptuno empezó a recorrer Aries, si empezamos a explorar todas estas cosas, pero no sabíamos para dónde íbamos de una cierta manera, ¿no? Es como que voy abriendo camino, pero no sé exactamente qué me voy a ir encontrando. Ahora que Neptuno vuelve a Aries, yo ya sé un poco qué es lo que me voy a encontrar, ¿sí? Entonces puedo ir una capa más profunda de conciencia con este arquetipo. Ahora, sí, como tú decías, bueno, me puedo jugar el arquetipo consciente, como digo yo, el arquetipo a través de la experiencia o me puedo jugar la energía neptuniana del borracho, ¿sí? El que se desconecta de la realidad, el que no le hace frente. Ahora, yo me pregunto, ¿realmente se nos permitirá? Y esto es de verdad una pregunta que tengo, como que realmente me pregunto, porque Neptuno también nos conecta con la conciencia divina, entonces Neptuno también nos conecta con esta noción de, oye, es que la vida no la estamos manejando nosotros, o sea, yo, Laura, no estoy manejando mi vida, me gustaría decir que les estoy manejando todo, o sea, que mi ego está al control de absolutamente todo, pero no. Neptuno nos dice es que hay algo mucho más grande que tú, hay un ser, hay algo muchísimo más amplio allá, manejando la existencia y se nos pide con Neptuno que nos volvamos nos pongamos a disposición de esa expresión de la vida, ¿no? Entonces yo me pregunto si ahora, con este gran salto de conciencia que hemos tenido como colectivo, como humanidad, desde, bueno, los últimos años, que no vamos a repetir todo lo que pasó en los últimos años, porque nunca terminamos este video, si se nos permitiría, si se nos va a permitir realmente jugarnos la energía de Neptuno baja y escapista. ¿Sabes? Yo siento que cuando un planeta pasa una primera vez por esta rueda del zodiaco, somos los niños pequeños que estamos entrando en conexión con la herramienta. Y entonces, si hacemos cosas que no están muy en armonía con la herramienta, no es tan grave. ¿Sí? Yo siento que ya esta segunda vueltita ya es más como, ya sabes en qué te estás metiendo de una cierta manera, ¿no? Como una cierta madurez, una cierta responsabilidad, una mayor conciencia, ¿sí? Entonces me pregunto qué tanto se nos va a permitir irnos hacia ese Neptuno del que tú hablabas, de me desconecto de la realidad, utilizo drogas, utilizo psicotrópicos también, ¿sí? Si miramos de nuevo, me devuelvo al glifo, porque es que los glifos, por eso a mí me gusta verlos también, es que son muy, como que nos dan todas las claves, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos la cruz y encima tenemos el tridente. La cruz es materia, la cruz es cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo utilizo herramientas para expandir mi conciencia que no pasan en una armonía y una sincronía con mi cuerpo, me servirán una vez para darme cuenta que hay algo que está allá, ¿sí? Entonces, si yo utilizo cualquier herramienta que me expande la conciencia, en conciencia, realmente eso es, ¿sí? Como sabiendo que es que esto lo estoy utilizando para darme cuenta que hay una posibilidad acá, pero luego me dedico a través de mi cuerpo, porque con Neptuno solamente necesitamos el cuerpo, estar muy presentes en nosotros, para aprender a recorrer ese camino, genial. Si yo utilizo todas estas cosas para no responsabilizarme de esta energía a través de mi cuerpo, pues no nos funciona, ¿sí? Sí. Sí, además aquí con esa responsabilidad y la parte de la integración, ¿no? Porque hay veces que si vivimos una experiencia muy alterada, ¿no? Con estados alterados de conciencia que se hacen de forma controlada, me sale, pero más bien como contenida, ¿no? Si se hace correctamente, yo por ejemplo soy facilitadora de respiración.
a través de la respiración, pues se llega a estados alterados de conciencia, ¿no? Y el chamanismo lo hace también, y además yo siempre es como que lo veo todo desde ese prisma, ¿no? De que a través de un tambor o a través de plantas, ¿no? Pero lo importante es después la integración. O sea, Ujú, si solamente tienes la experiencia, si te vas 10 días a la selva y haces ayahuasca, estupendo, pero ¿qué es lo que traes al mundo físico? Y de hecho, en los chamanes siempre decían que la diferencia entre un chamán, por ejemplo, y un esquizofrénico es que cuando vas a esos mundos de estados alterados de la conciencia, vuelves para traer la medicina para tu tribu. No ujú, es me quedo ahí eternamente, sino es como llego ahí para recibir la información y desde ese recibir la información, desde otras antenas, ¿no? Porque además ese Neptuno tiene como esa apertura a antenas y a diferentes formas que como ser humano podemos recibir la información, cómo la integro en mi día a día y cómo vuelvo, porque de hecho cuando estamos en estados alterados de conciencia muy elevados, no podemos simplemente conducir, porque en ese momento es como que no estamos 100% presentes en el cuerpo. O no podemos, o sea, si estamos en un mundo demasiado neptuniano, simplemente cruzar la calle es un reto, ¿no? Entonces, hay momentos en los que tiene mucho sentido y cómo nos abrimos cada vez más a recibir la información con estos estados que son parte de lo que significa ser humano, pero al mismo tiempo lo que decías, estamos aquí, estamos en la materia y lo traemos. Y de hecho, con esa parte creativa también va a ser muy importante el conectar con qué es lo que tú quieres crear en tu vida a través de tu pasión, ¿no? Neptuno en Aries, no es lo que otras personas te han dicho que es posible, sino lo que a ti de verdad te mueve las entrañas y te mueve desde dentro, ¿no? Y en esa creatividad también lo mismo, volviendo a culturas ancestrales, etcétera, cuando vas a un chamán porque tienes depresión o lo que sea, lo primero que te pregunta es cuándo fue la última vez que bailaste. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste? ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Es como, eso es la depresión. Y vivimos en sociedades que se han desconectado de ese lado que es tan importante para el ser humano. Y no significa aquí que elijamos entre la parte racional y la parte simbólica y los sueños, sino cómo podemos integrar ambas y cómo podemos ser más plenos y más... entonces, si yo todo mi día a día es súper mundano, y lo único que hago es ir al trabajo, recoger a los niños, salir del trabajo, tomarme tal, tal, y así es un día y otro día, y vivo como un autómata, pues hay un momento en el que nuestro Neptuno se, sobre todo si lo tenemos bastante potente dentro de la carta natal, pues se desparrama, ¿no? Se desborda. sí, Y nos da depresión también, porque puede materializarse así, ¿no? Entonces yo creo que crear espacios para esa magia, para ese romanticismo, para esa alegría de vivir desde el sueño y no que nos aleje de la realidad, sino que nos ayude a vivir de una forma mucho más plena, porque es que ese sueño es parte de lo que significa ser humano y da igual que tengamos 60 años y da igual que tengamos 20, o sea, todo ser humano es soñador por naturaleza también. Entonces yo creo que abrazar esa parte y darle forma y después que cada uno diga dentro de mi sueño cómo le doy yo forma. Y claro, ahí entrará Saturno también poniéndole estructura, ¿no? Y dedicándole tiempo y espacio. No solamente es, "Ah, me voy de retiro una semana al mes. Ah, bueno, al mes sería muchísimo, ¿no? Una semana al año. Sería, me voy de retiro cada X tiempo, ¿no? El sueño es parte de tu día a día. ¿Cómo lo puedes incorporar en ese día a día como parte de tu rutina? ¿No? sí. Entonces, yo creo que esa parte de realmente integrar la plenitud de lo que significa ser humano, Neptuno ahí nos va a ayudar mucho y que muchas veces se trata de ir más allá en el pasado también, ¿no? Es decir, las tribus que vivían como más alineadas con la naturaleza, de forma natural, sabían que el ser humano puede recibir información de los árboles, puede recibir información de las estrellas directamente. A través de una meditación, a través de un viaje chamánico, a través de 1500 cosas, los registros akáshicos. Entonces es como eh, el ser místico no es tan raro.
Sí, no te hace diferente, no te hace alguien especial. No, ser místico es ser humano. Es que no hay más. Es como todos. Lo que pasa es que hay personas que lo tienen mucho más desarrollado y hay personas como hay personas pues, que tienen más desarrollado el lado físico y son muy buenos atletas. Pero todos nos movemos en el mundo físico también, ¿no? Entonces yo creo que, que abrazar todas estas partes va a ser muy importante y que en los momentos en los que nos volvamos demasiado rígidos con el querer controlar, que tú lo mencionabas, ¿no? Ahí es donde Neptuno nos va a disolver el ego, pero de una manera en la que no nos va a funcionar, básicamente, porque estamos tomando acción, Aries, desde el miedo y no desde la valentía, que Aries al final es el coraje de abrir nuevos horizontes y de hacer las cosas de forma distinta y a mi manera. Entonces yo creo que ese abrirnos a cuál es mi manera de soñar y mi manera de traer el espíritu a la materia va a ser fundamental. Sí, me gusta muchísimo lo que dices, además, porque creo que tenemos una lectura muy similar del cielo, ¿no? Es como vamos siempre, como en mi caso, siempre voy, es un tránsito, ¿no? Todo está conectado, ¿sí? O sea que si yo quisiera en este momento sentarme a hacer el ejercicio y observar cuándo fue que Neptuno estuvo en Acuario, por ejemplo, y devolverme hasta Acuario y decir, ah, fíjate, y luego pasó a Piscis, y ahora va a pasar a Aries, podríamos contar la historia del cielo realmente, como ta, 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 ¿no? Acá nos estamos centrando muchísimo más, obviamente, en Piscis Aries, porque pues son los signos que están en este momento en rojo vivo, pero no es que un planeta pasó por un lugar, salió y como decíamos antes de empezar a grabar, y ya, chao, me fui, ya, se me olvidó, ¿no? Amnesia otra vez de qué fue lo que viví en ese signo, no, vamos acumulando y de una cierta manera vamos integrando información. Para mí, Neptuno en Piscis, que los tránsitos de Neptuno en cada signo son más o menos unos 14 15 años, ¿no? Depende del signo, pero más o menos por ahí vamos, ¿no? Neptuno en Piscis para mí fue, así lo viví yo también, ¿no? Como desde mi sol en Piscis, como, mira, Laura, esta es la tienda de lo mágico. Todo esto es posible, ¿no? Entra en contacto con todo esto, ¿sí? Entonces estoy ahí como estamos navegando en el océano pisciano. Y entonces sí, nos hemos dado cuenta que ha habido mucha apertura de conciencia frente a herramientas que nos conectan con la energía de Piscis, registros acá, chicos, astrología, el chamanismo, todas estas cosas que, wow, los últimos años han abierto muchísimo, muchísimo se nos ha puesto a disposición, ¿sí? Ahora, en este momento tenemos el nodo norte pasando por Piscis y el nodo sur pasando por Aries, que es súper interesante también, ¿no? Porque Neptuno ahí está. Primero, Neptuno en Piscis está en zona muy cómoda. Está en su territorio. Neptuno es el planeta regente de Piscis, el planeta moderno regente de Piscis. Júpiter es el planeta tradicional. Pero entonces, Neptuno en Piscis lleva 15 años ahí. Yo soy el rey. En mi fortaleza. ¿Sí? Ya Saturno también entró a Piscis hace un tiempo, entonces ya tiene ahí una alianza, ¿no? Con Saturno. Ya ellos vienen haciendo pactos allá en el cielo desde hace un ratito. Lo que pasa es que esto se va a concretizar cuando pasen a Aries, ¿no? Pero es como negociaciones entre los planetas, me gusta decir a mí, ¿no? Como nos empezamos a mandar memorandos, ¿sí? Que nos vamos a encontrar en Aries, pero tú y yo ya sabemos más o menos de qué va, ¿sí? Y ahora el nodo norte, que es un punto matemático por el que entra una energía de conciencia de muchísima evolución para mí como amplificando, intensificando todo muchísimo, diciéndonos, amigos, amigas, es que el norte es por acá, literalmente. La apertura de conciencia se da a través de Piscis. Genial, pero ¿qué tenemos? El nodo sur en Virgo. Ah, listo, entonces yo me puedo poner muy pisciano, me puedo perder en la tienda de lo mágico, de lo místico, ¿no? En este lugar que Piscis me ha invitado a descubrir los próximos años. Pero si yo no hago espacio en mi vida cotidiana, que para mí esto es muy Virgo, en mis rutinas cotidianas, para que el cielo, literalmente, que es Piscis, quepa en la tierra, pues no nos sirve la energía, porque entonces la mitad se me va a quedar por fuera, entre comillas, ¿sí? No voy a poder realmente integrar esta energía de Piscis, ¿sí? Y esta energía de Neptuno. Neptuno para mí, como tú le dices, tiene como esta apertura, ¿no? Las tres flechitas, y lo podríamos ver también como un cuenco, de una cierta manera. Y es como yo te doy todo, ven acá, que yo te doy el paraíso si quieres, pero tú tienes que aprender a renunciar a lo que no coincide con esta frecuencia de amor, esta conciencia de amor, esta perspectiva de la vida que es radicalmente amorosa, ¿no? Y para eso estamos ahora preparándonos con el nodo sur en Virgo,
Bueno, mirando rutinas, mirando hábitos. Ojo, Virgo está regido por Mercurio, pensamientos también, creencias, narrativas internas, ¿no? Que nos desconectan de la magia. Como tú dices, si yo tengo una vida muy Virgo, voy, hago una rutina, recojo los hijos, ta, 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 Virgo bajo, Virgo dark side de Virgo, Virgo no integrado, ¿no? Porque Virgo cuando está integrado también es un signo hermosísimo. Pero en ese Virgo mucho más rutinario, me desconecto completamente de la magia de Piscis, me desconecto completamente de eso que es sutil. Ahora, cuando Neptuno pasa a Aries, se nos viene para mí un desafío de conciencia. Bueno, yo estoy muy feliz. A mí me cae muy Yo bien este también. desafío de Yo- conciencia. Yo lo siento como, sí, pero tú y yo tenemos energía ariana en la carta natal, Sí, entonces, pero puede ser un reto, ¿no? Y sobre todo cuando llegue Saturno es como, o sea, pero al mismo tiempo a mí me hace mucha ilusión. sí, a mí también, yo me siento igual, yo me siento como, ¡oh, qué Mm. alegría! Pero lo que yo siento es que Neptuno en Piscis nos dice, mira, esto es el paraíso. Todo esto está a tu disposición. Si tú lo quieres, es tuyo. Si tú lo deseas, es tuyo. ¿Sí? Sí, vas a tener que trabajar en la materia, en las rutinas, Virgo, para hacer espacio para el paraíso, para el cielo en la tierra. ¿Listo? Ah, bueno, y ahora que pasamos a Aries, es como Neptuno diciéndonos, y ahora escoge tú, como tú, a través de tu individualidad, ¿sí? Aries, encarnación, nacimiento, yo soy aquí presente, como yo siendo Laura, por ejemplo, le doy paso, le doy vía libre a que ese paraíso se exprese. ¿Cómo escoges tú que el paraíso se exprese en la materia? A través de tu camino. Porque es que mi camino no es el camino de Mar, porque es que mi camino no es el camino de mi pareja, de mi compañero, de... No, es mi camino. Pero como venimos de esa conciencia de unidad pisciana, en la que todos estamos conectados, ¿sí? También es una responsabilidad ariana decir, claro, y es que yo me tengo que jugar mi rol, yo tengo que recorrer mi camino, porque si yo no recorro mi camino, no juego mi papel, no estoy en mi lugar, y esa red de interconexión, para decirlo en términos un poco más acuarianos, pero esa red de interconexión pisciana, ¿sí? Esa conciencia macro, que estaría compuesta como por puntitos, que serían como las almitas, digamos. Es como una red neuronal, en realidad, si lo vemos ahí como haciendo sinapsis, ¿sí? Si una de esas neuronas apaga, se pierde una conexión. Hay un camino ahí que nos queda el hueco, ¿no? Entonces Neptuno en Aries para mí va a ser retador porque nos va a pedir tener el coraje ariano, que es que Aries, tú le dices, Aries, atrévete, y Aries te responde, atrévete, es mi lema de vida, ¿sí? Yo me atrevo a cada segundo, ¿no? Pero entonces es como, atrévete hacer el cielo en la tierra. Atrévete a verte como un vehículo, como un individuo que tiene la capacidad de expresar la divinidad a través de sí misma, que no necesita que alguien más le esté diciendo cómo conectar con Dios, cómo conectar con el espíritu, cómo conectar con los árboles, ¿no? Entonces, para mí, Neptuno en Aries es un llamado a una independencia, a una autonomía, a asumir ese recorrido a través de nosotros mismos. Y ahí llega Saturno también, como diciéndonos, y es que es tu responsabilidad, porque Saturno nos recuerda eso, ¿sí? No, no nos podemos quedar despistados en la búsqueda pisciana, que es que Piscis, a ver, yo soy Piscis, me encanta la energía de Piscis, Piscis es muy lindo, pero Piscis se queda dormido a veces. Mm. Piscis se va a las ilusiones, Piscis se quedan los sueños, y entonces me quedo toda la vida queriendo descubrir y entonces explorando, ta, 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 y se me olvidó vivir la vida acá, ¿no? Y para mí esa conjunción Neptuno-Saturno en Aries, que además se va a estar dando en el grado cero de Aries, que a mí esto me parece muy poderoso. Mira que estos dos planetas, ya sabes que como te decía antes, me encanta ir a ver como ciclos anteriores. Bueno, me puse a buscar en AstroSeek, si quieren hacer así como el ejercicio de curiosidad para la gente que sepa de astrología, me fui a buscar cuándo fue la última vez que Neptuno y Aries se encontraron perdón, Neptuno y Saturno se encontraron en Aries, ¿sí? La última vez que se encontraron fue en 1700, por acá tenía la fecha, en 1750 y algo, ¿sí? Y se encontraron en el grado 11 de Aries, ¿ok? Desde el año cero de nuestro calendario, porque no me fui más atrás, ¿sí? Es la primera vez en este 2026 que se van a encontrar en el grado cero de Aries. O sea que esto que estamos viviendo, este encuentro, es un encuentro de verdad único para la humanidad.
para la historia de la Tierra, porque se han encontrado en Aries, sí, otras veces, pero nunca en ese grado cero. Y ese grado cero en astrología es muy importante porque es el grado, el 30 de Piscis, el cero de Aries, 29, 31, ese grado así frontera, es el grado que nos conecta con la conciencia espiritual más profunda, la conciencia del ser. Así que aquí Aries, Neptuno en Aries, nos va a decir, hay una voluntad de manifestación, hay una voluntad de encarnación. Y esto no viene de la conciencia individual de Laura, ni de Mar, ni del vecino. No, esto viene de algo muy profundo del ser, ¿sí? Esto viene de algo muy profundo que ni siquiera tú y yo tendremos el lenguaje para mencionarlo, ¿sabes? Para nombrarlo, para poner una definición de qué es. Es como la vida misma diciendo, aquí llegué yo, permíteme expresarme a través de ti. ¿Cuál es el reto? Neptuno implica una forma de aceptación profunda, ¿sí? Neptuno en Aries, yo tengo un sueño, ¿sabes? Aries, yo soy. Yo tengo un objetivo, yo tengo un plan, yo tengo una energía, yo voy en una dirección. Y no me pongan el límite porque a Aries no le gusta que le pongan el límite, ¿sí? Entonces, si yo me juego a la energía de Neptuno en Aries desde el yo individual del ego, Neptuno, ¿qué hace? Te lo disuelve, ¿no? Te disuelve el proyecto, te disuelve la iniciativa, te disuelve la idea, ¿no? Si yo me alineo completamente con mi alma y con el ser y le digo, listo, tú me indicas la dirección, ¡fa! Sale esta fuerza creativa, ¿sí? Y voy a volver a esta artista porque es que estoy enamorada de Hilma af Klint, tengo una obsesión yo con esta mujer porque es que me parece increíble. Cuando vamos a ver la vida de ella explicaba que los cuadros que ella hizo, que hablan de un camino espiritual, de como las diferentes etapas de la vida a través de un camino espiritual y una conciencia espiritual, que hay unos cuadros que ella hizo que no los hizo ella, que le fueron pedidos, ¿sí? Comandados por un ser superior y que ese ser superior le dio instrucciones muy claras a ella de cómo ella tenía que trabajar, a qué horas tenía que levantarse, qué tenía que comer, qué no tenía que comer. Y ella lo único que hizo fue oír esa voluntad divina y poner su cuerpo y poner su creatividad a disposición, ¿sí? Esta mujer nació con Neptuno en Aries y me parece que lo tenía en el grado primero de Aries o segundo de Aries, ¿sí? Entonces por eso la traigo a colación, porque es que nos invita a eso. Hay una fuerza mayor que está queriendo expresarse a través de mí. Y con Neptuno en Aries se nos pide tener el coraje de oír esa fuerza y decir, y lo voy a hacer, a pesar de que todo el entorno me diga, ten lo que hiciste, que esto por acá no va, ¿no? Y ahí viene Saturno. Nosotros tenemos una responsabilidad, claro, ser un vehículo conectado con la materia, ser un real portal de la encarnación acá, de la manifestación en la materia. Entonces, si yo me disocio de mi cuerpo, si no estoy atenta a mis emociones, a mis pensamientos, a mis resistencias del ego, Saturno va a apretar por acá un poquito, ¿sabes? Como que siento que Saturno nos va a decir, oye, ojo, que es que tú tienes que ser, ¿sabes? Tienes una misión de una cierta manera con Neptuno en Aries, ¿sí? Tienes que estar a la altura de Neptuno en Aries de una cierta manera, ¿no? Como, no quiero que se genere como presión, ¿no? Como exigencia, pero en el sentido de, tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Y para eso, hoy venimos del tránsito de Neptuno en Piscis y de Neptuno en Piscis, donde también se van a encontrar por allí, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta y además creo que todo, o sea, todo artista siempre menciona, ¿no? Que cuando una obra de arte, lo que decías, está canalizada realmente a través de ti y de tiempos inmemoriales, ¿no? Se hablaba de las musas, de toda esa parte de es como esto es lo que quiere emerger a través de tu cuerpo. Y artista no solamente es la persona que pinta, que escribe. Artista es todo ser humano, estamos haciendo arte de nuestra vida en el día a día. Y si montas un negocio es arte, porque es una creación. Si estás haciendo un plato de comida, es arte, porque estás haciéndolo a tu manera, ¿no? Y estás realmente
no solamente siguiendo las recetas, sino en el momento en el que te atreves a salir de las instrucciones, que yo creo que esto va a ser muy importante, ¿no? Y por ejemplo, hay una cita de Picasso que me gusta mucho, que es como aprende las reglas como un profesional para romperlas como un artista. Y yo Mm. creo que esto es ese Saturno, ¿no? En Aries, es decir, vamos a aprender las reglas. Si quieres ser bailarina, pues tendrás que dedicarle tiempo a ese arte, ¿no? Si quieres ser escritora, pues tendrás que aprender de técnicas de escritura. Pero en el momento en el que estás creando, no hay editor posible y ese nodo sur en Virgo, pues es como relájate, editora, relájate, crítica, porque en el momento de la creación no hay crítica, hay simplemente un fluir con qué es lo que quiere ser creado a través de mí y después podemos volver a mirar lo que hemos creado y podemos editarlo, podemos pulirlo, podemos transformarlo. Y yo creo que aquí lo que se nos llama mucho es realmente a convertirnos en artistas de nuestra vida, que no hay reglas para la vida que nosotros hemos venido a vivir, porque nadie sabe lo que significa ser Laura más que Laura, y nadie sabe lo que significa ser Mar más que Mar, y así con cada uno de vosotros, ¿no? Y cómo dejamos ya a los gurús también y a cualquier maestro, que si vas al astrólogo, y a mí esto es algo que siempre hasta me rechina, ¿no? Iba a decir me molesta, pero también, ¿no? Es como a mí me encanta acompañar con la astrología, pero yo siempre digo, yo no voy a ser tu Saturno. Con el mío yo tengo bastante que me repartieron mucho, ¿no? Entonces, como a la hora de repartir a Saturno, dijeron, venga, Mar, toma tú 3 tazas y yo con el mío tengo suficiente. Entonces, cuando le lees la carta natal a alguien, le sirves de espejo para que la persona se vea a sí misma, pero la responsabilidad después de tomar decisiones es como, ay, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Siéntelo en tu cuerpo, ¿no? Entonces es como, estas son las energías disponibles, pero cómo eso se manifiesta en tu vida, tú decides también. O sea, estás creando tu vida. Y hay un astrólogo en inglés que me encanta, que además es muy ariano, tiene un estelium en Aries, se llama Rick Levine, y siempre dice que no se trata de go with the flow, Ajá. no, flow with the go, ¿no? Espera, lo normal es decir go with the flow, que Ajá. significa ve con Con el fluir. fluye Ajá. con la vida, ¿no? Fluye con la vida. Y dice, mira, las únicas personas o los únicos seres vivos que fluyen con la vida son los peces muertos. Porque entonces es como que estás simplemente fluyendo, no hay una acción, no hay un deseo. Entonces se trata no de forzar la vida, que sería el contrario, o sea, no es ni fluir con la vida y es como me dejo llevar por todas las corrientes, o el fuerzo la vida y parece que son las dos únicas opciones y entonces la opción aquí sería es como ve con el fluir, o sea, es como tú tomas acción porque estás conectado con las corrientes de lo que está vivo en ese momento, pero tienes que tomar acción, o sea, no, y esto va a ser un reto, ¿no? Porque la procrastinación es un hecho, porque nos da vergüenza a veces ir por lo que nos deseamos, ¿no? Y entonces yo creo que una de las formas en la que este Neptuno en Aries se puede manifestar es disolver mucho de lo que no te sirve. Si llevas 20 años en una relación de pareja que sabes que está muerta, pero que no te has atrevido a tomar acción para dejarla, pues es posible que venga un divorcio. Sí, Pero es que ya estaba muerto. Entonces, como sé valiente y toma tú la acción antes de que la vida te obligue, ¿no? sí, El trabajo, pues muchísimas personas estamos en un momento de reinvención económica, de reinvención de todo el mercado, de lo que significa aportar valor al mundo y recibir valor a cambio. Entonces, pues muchos trabajos se van a transmutar, pero eso no es como, oh, vale, pues te toca reinventarte. ¿Qué puedes hacer que realmente te apasione mucho más? Entonces yo creo que aquí eso va a ser muy importante, que cuando la vida nos disuelve algo, es qué es lo que me está mostrando, porque esto es que ya estaba muerto y yo me he agarrado demasiado tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay mucha maestría de confiar, ¿no? Y a algunas personas pues le va a disolver mucho más, a otras personas le disolverá, depende de en qué casa lo tenemos, depende de si tenemos planetas, etcétera. Y aquí también me parece muy importante mencionar que Aries acciona desde la conexión con el instinto, desde la conexión con el momento presente, ¿no?
o sea, no ve más allá o sea, no planifica, no estamos hablando de Capricornio, ¿no? No estamos hablando de, tengo una visión a 20 años del futuro, no. O sea, a Aries eso no le importa, es como, ¿hacia dónde voy? Para allá. ¿Por qué? No lo sé, pero es para allá. Y esto ha sido, por ejemplo, parte de mi reto en mi vida, ¿no? Que yo tengo la luna en Capricornio, mucho Aries, y mi parte ariana se rompe los planes, ¿no? Es como... Y aquí Saturno va a ser muy interesante, ¿no? De, la maestría está en olfatear el momento presente y en saber que podemos cambiar de planes también, que tal vez has dicho que sí a algo y ha llegado el momento y lo sientes totalmente desalineado, pues di que no pasa nada. Es como esa conexión con el momento presente, con el ser animal y primitivo, con el felino interno que sabe cuándo es el momento de saltar. Ujú. Eso va a ser clave. Y claro, a muchos niveles, como seres humanos, hemos estado desconectados de ese instinto, ¿no? Y nos han dicho que no confiemos, que tenemos que tener siempre un plan con los 5 pasos antes de. Y ese plan ya no nos va a servir. Entonces es el momento de romper las reglas como un artista. Literalmente. O también podríamos decir romper los planes como los niños, Sí. ¿sabes? Como que yo pienso mucho, bueno, varias cosas. Eh, Te voy a hablar y decía, claro, sí, es que comparto mucho esto que dices de, por ejemplo, la consulta astrológica, ¿no? Que es que ya con Neptuno y con Saturno en Aries, sí, las personas que trabajamos, que tenemos herramientas de acompañamiento, no es que vayamos a desaparecer, no, no, no son mis planes desaparecer, ¿sí? Pero sí es un llamado a un momento, no, tú consultas, tú haces un viaje chamánico, tú entras, consigues un estado alterado de conciencia a través de un tambor o vienes a consultar a un astrólogo, una astróloga. ¿Pero para qué? Para que te acompañe, para que te dé guía sobre un pedacito de tu proceso, porque es normal que en este viaje interno de conexión con nosotros mismos, pues a veces es como, ay, se me perdió el camino, un momento, yo tenía un norte, cómo es que vuelvo y me alineo con ese norte? Que es que me confundí, porque somos seres humanos, ¿sí? Pero lo que tú dices, luego, súper importante el decir, momento, pero yo soy quien toma la acción, yo soy quien determina, ¿sí? Estamos en Aries, que es esa voluntad del yo, ¿sí? Aries se quiere expresar él, ¿no? Entonces, ok, un Aries, pero un Aries consciente. Lo que yo digo, no un Aries sí. Aries está regido por Marte. Marte puede ser terriblemente instintivo, ¿sí? O conscientemente instintivo, que es o un instinto donde estoy completamente gobernado por mis pulsiones internas y entonces no sé para dónde voy y genera un poco de destrucción en el camino y es como llegó el Aries peleón, el guerrero que pelea solo, que pelea como porque tiene que pelear con la vida, ¿sí? O un Aries súper integrado, un Aries muy consciente, que es lo que tú dices, es que yo no sé por qué tengo que hacer esto en este momento, pero yo siento que desde mi corazón, desde mi alma, esto está pulsando y esto es lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que voy, ver la vida como los niños. Si nosotros observamos los niños cuando tienen 2 años, por ejemplo, que están en pleno retorno de Marte, o sea, que estamos ahí integrando un ciclo de la energía marciana, el niño está jugando en el parque y de repente le da porque se bota del tobogán, entonces se bota, luego le da por escalar, entonces escala, luego decide que se quiere subir a, ¿no? Y oímos todas esas historias de personas que tenemos cerca, niños, de mamás, de, no, pues imagínate que hoy le dio entrar al cuarto y estaba escalando el mueble. ¿Por qué? Porque el niño decidió que quería escalar el mueble, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque en ese instinto marciano yo muevo el cuerpo, me experimento a mí misma y me doy cuenta, entiendo mucho mejor también cuáles son mis capacidades y cuáles son mis límites en la materia. Y a partir de ahí yo puedo tomar decisiones para mejorar algo, aprender algo, darme bases más sólidas y ahí vamos con la invitación de Saturno, ¿sí? Wow, esto se está sintiendo muy bien. Quizás yo en este momento, no sé, voy a inventar algo, Neptuno en Aries, y entonces yo, Laura, que nunca se ha dedicado a dibujar, llega un ser divino y me dice, Laura, ahora vas a dibujar. Bueno, pues me voy a meter a clases de dibujo porque es que ser divino, dame unos mesecitos y yo me pongo el día contigo, ¿sí? Que es que lo que tú me estás pidiendo en este momento, ¿no? Pero es también esa capacidad de expresarnos a través del cuerpo y de ponernos a disposición, ¿no? Hay otra cosa que a mí me gustaría mencionar, no, o sea, para no alargarnos mucho, pero igual decirlo porque es que me parece interesante, ¿sí? Que es que estamos hablando de esto y esto se puede sentir como, ¡ah! Nos llegó la tarea, ¿no? Como, ¡ah! Cuando pasan tránsitos muy fuertes en astrología, es normal como seres humanos, digamos, y entonces, ¿qué me va a pasar? Y entonces, ¿qué voy a sentir? Y entonces, ¿cómo lo voy a vivir? Y entonces, ¿por dónde Saturno en Aries me va a pedir a mí, no?
Y Mm. es como, bueno, lo primero, Neptuno nos da una instrucción muy, muy clara. Ponte a disposición, ¿sí? Estás dispuesta a que la vida te muestre cuál es el camino. ¿Cómo se va a manifestar Neptuno, Saturno en Aries en sus cartas natales para las personas que nos están viendo? Una pista es, vayan a ver la casa, ¿sí? Que es que en la casa, en ese terreno de juego, es por donde se les va a invitar a hacer esta maestría. Segunda pista, confianza total, Aries. Confío plenamente en mí misma. Confío en que tengo la fuerza, en que tengo la fortaleza, en que tengo la solidez con Saturno, en que ya nos hemos trabajado mucho en confiar en nuestros procesos de los últimos años que han sido muy importantes para darnos cuenta que, bueno, quizás no siempre sepamos cómo responder, pero siempre tendremos la fuerza interna de buscar cuál es el camino indicado. Que si nos perdemos, sabemos pedir ayuda, sabemos voltearnos, ¿sí? Que no tenemos que tenerlo todo resuelto ya, como tú dices, ¿no? Y es otra vez volver a esa conciencia de los niños. Yo estoy jugando, el niño está jugando en el parque, se está subiendo al poste, al árbol, a lo que sea. ¿Por qué? Porque sabe que si se cae, mamá está ahí y mamá lo va a ayudar. Entonces también es decir, como confiar en la vida y decir, bueno, un momento, yo no tengo que tenerlo todo solucionado acá, que es que la vida me va a ir respondiendo, la vida me va a ir dando la información de una forma también muy ariana, impulso, 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 movimiento, 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 poco a poco me va llegando. Y también otra cosa que a mí me parece hermosísima y es que en la astrología lo vemos muy claramente. No hay tránsito astrológico que llegue sin preparación. Ningún tránsito llega así como un día, hola, yo me desperté y decidí poner el mundo patas arriba. No, si nosotros estamos atentos y atentas al cielo y estamos atentos y atentas a todos los tránsitos de este 2025, antes de que Neptuno y Saturno entren en Aries y se encuentren, tenemos el 2025 es un año de preparación, ¿sí? Y por ejemplo, Neptuno entra a Aries hoy el 30, pero ¿qué hemos tenido la semana pasada? Lilith en Escorpio, que va a estar ahí hasta finales de año. Tenemos 9 meses de Lilith en Escorpio, ¿sí? O sea que nos está preparando el terreno porque Lilith en Escorpio, ¿qué nos va a mostrar? Eso que nos da mucho miedo perder el control, ¿sí? Y en Escorpio va a estar haciendo muchos trinos a Piscis, donde ya hablamos que estaba Neptuno, que Saturno va a estar ahí, que tenemos el nodo norte, tenemos los eclipses. Entonces se dan cuenta, es como el cielo nos está ayudando este 2025 a que nosotros atravesemos ese portal de ese grado cero de Aries y nos botemos a la vida. Pues no les voy a decir que así en tranquilidad total. No, pero eso es como un nacimiento, ¿no? Es como volver a salir del útero materno. Entonces sí, se va a sentir quizás un poco, ay, ¿para dónde voy? Pero confiados de que voy a la vida, ¿no? Sí, además, hablando de la preparación, creo que es súper interesante que tanto Venus ha retrogradado y Sí. está retrogradando en el momento del Congreso desde Aries a Piscis. El Venus Star Points es en grado 2 Aries, muy cerquita de donde será esa conjunción de Neptuno-Saturno en el febrero del 2026, con lo cual nos está dando pistas de qué es lo que se va a mover en nuestra vida. Y esto fue el 22 o 23 de marzo, ¿no? En el momento en el que ya, ahora todavía no ha sucedido cuando estamos grabando, pero en el momento en el que veáis el vídeo, pues ya habrá sucedido. Entonces es mirar qué es lo que se está moviendo en tu vida en ese momento, porque además es que Mercurio, y esto es fascinante, también ha hecho la retrogradación en grados similares. Están ambos a nivel superpersonal. Nos están mostrando en el mes de marzo y abril. Esto es con lo que vamos a trabajar todo el 2025 y el 2026. Entonces, lo que sea que se mueva en este mes es parte de lo que vamos a estar, nos están preparando, como decías, ¿no? Y sobre todo esta retrogradación, que en el caso de Venus es de grado 10 Aries, a grado 24 Piscis, y en el caso de Mercurio es que también 9 26 o sea, están en los mismos grados básicamente, y todos se van a encontrar con Saturno, con Neptuno, con el nodo norte. Entonces, y Sí, de y esto, además, lo que te quería agregar a esto es que Neptuno entra, ¿no? Hoy a Aries, pero sí. Neptuno llega hasta el grado 2 de Aries y empieza a retrogradar y se despierta en el grado 29 de Piscis en octubre. Entonces, fíjate con lo que estabas diciendo de los tránsitos, hasta el mismo Neptuno ya nos va a decir, voy a pasar por acá. Sí, y Venus va a tener también la tercera conjunción en su retrogradación, va a ser en Aries. Entonces, tiene dos en Piscis
Y la tercera es en Aries, que no recuerdo ahora mismo el día, pero tiene que ser en breve, ¿no? Porque Ujú, o ujú. sea, es después de este vídeo. Entonces, esa Venus nos está diciendo a nivel superpersonal cómo esa energía tan transpersonal se está interpretando en nuestra vida, qué es lo que la vida nos está pidiendo que transmutemos, que disolvamos y que abracemos, ¿no? Entonces, pues para cada persona, y aquí en otro de los vídeos con otro astrólogo hemos ido signo por signo, por ejemplo, con Adorian, estábamos hablando de Piscis y, y Aries signo por signo, casa por casa, con lo cual podéis ver también esos vídeos y es como tenemos, tenemos la información, otra cosa es lo que hacemos con esa información, ¿no? Así que yo creo Sí, que a mí me parece esto súper, súper importante, y sobre todo esta última frase que acabas de decir, es como el cielo nos prepara todo, es impresionante cuando estamos atentos a la energía, estamos dispuestos a la vida. A mí me sorprende como cada movimiento, cuando lo vemos macro, es como, ja, claro, no es que se nos ha estado dando instrucciones. Antes que hablábamos de que Aries no es como Capricornio, el cielo es como Capricornio, el cielo de verdad es muy capricorniano en este sentido, ¿sí? sí. O sea, nos va dando paso por paso, etapa por etapa, ¿no? Entonces, súper importante, ok, la información está ahí. Es muy neptuniano todo el proceso, todo está a nuestra disposición. ¿Cómo decido yo acercarme a esta energía? Que esto también es lo que es interesante de Neptuno, cuando hablamos de Neptuno. Como decíamos al principio del video, no es como Saturno y Plutón que nos confrontan. Y entonces, como me confronto, pues me tengo que mover. No, Neptuno está ahí como, hola, acá llego yo, ¿sí? Vamos, queremos, no queremos, nos ponemos a disposición o no nos ponemos a disposición. Entonces esto va a depender muchísimo de cómo cada uno y cada una se juega la energía. Y aquí una cosa muy linda es, todos los caminos son válidos, todos los procesos son válidos, pero tengamos el coraje de recorrer nuestro camino y de vivir nuestro proceso, no el de nadie más. Totalmente de acuerdo. Así Genial. que con eso culminamos. ¿Algo más que te gustaría compartir para ya cerrar el vídeo? Bueno, no, Mar, darte las gracias, que es que, o sea, le Un dices a una placer. cristiana, hablemos de Neptuno, yo dije como, no, mejor dicho, esta oportunidad, ¿cómo me la paso? Sí, que me encanta, me la pasé muy rico contigo compartiendo sobre esta energía, sobre este arquetipo. Espero haber sido clara, que siempre lo digo en mis videos, porque es que siento que me pongo muy, muy nebulosa, muy neptuniana, y digo, pucha, espero que esto sí lo podamos traer acá a la materia, y precisamente en pro de el traer esta materia. Sí, me gustaría hacer la invitación a toda la gente que está viendo este video, que se está sintiendo muy conmovida porque este mes de marzo, pues fue como el mes del 2025, ¿no? Con muchísimas, muchísimas alineaciones, con el cielo muy activo, y el 2025 trae muchísima información. A mí sí me gustaría invitarlos a invitarlas a todos los días tomarse un espacio. Creo que serviría muchísimo de, hasta si son solamente 5 minutos, 10 minutos, no tiene que ser muchísimo, pero de sí generar en este año, sobre todo, un espacio que sea un ejercicio cotidiano de autocontemplación, ya sea a través de la meditación, a través del arte, a través de la música, a través de la danza. Escojan la herramienta que más les sirva, pero tómense todos los días unos minutitos para volver. Me parece que esto es súper importante y que cuando lo trabajamos a largo plazo, vamos viendo el resultado, ¿sí? Y esto permite ese momento de disposición, cuando generamos ese silencio interno, ¿no? Ahí es cuando la energía de Neptuno se empieza a expandir adentro nuestro, se empieza a abrir y la podemos empezar a percibir, a como coger, entre comillas, entre nuestras manos y la podemos aprender a utilizar. Pero si no generamos ese silencio interno, esto puede ser muy caótico, ¿ah? Como es Neptuno. Entonces, nada, dejar esa invitación, si le resuena, adelante. Y si no, bueno, yo confío mucho en que la vida siempre muestra el camino. Y yo creo que con esa invitación también me ha llegado muy claro, ¿no? El crear espacios para ir a la naturaleza, aunque sea el parque en tu ciudad, ir a la playa si tienes una playa cerca, porque las aguas pues van a darnos mucha información. Entonces, pues si puedes darte un paseo por la playa de vez en cuando, alrededor de un río, por el campo, ¿no? Porque
es como que estamos conectados a toda una naturaleza que está viva y que nos está guiando todo el tiempo, y que nuestros abuelos también son los árboles y que las montañas tienen energía, es como que toda la naturaleza está viva y nos está sosteniendo todo el tiempo. Entonces, yo creo que en ese ejercicio de autocontemplación conectar mucho con esas fuerzas, también con el cielo nocturno, con los planetas vivos en el cielo, ¿no? Y recibir esa información directa de ellos a través de crear esos espacios de silencio que no es tan difícil, que es realmente, o sea, cuando salimos del trabajo, pues ir caminando en lugar de coger el coche y hacer 1500 cosas, y en ese caminar, ¿qué es lo que nos llega? Porque en ese... Y a cada persona, lo que decías, ¿no? Le va a funcionar algo distinto. A mí, por ejemplo, caminar me funciona súper bien. Eso es como... Y además, de hecho, muchos artistas, etcétera, y Julia Cameron, que tiene un libro del camino del artista, lo menciona, ¿no? Es decir, es que caminando es como se mueve la energía y te llegan las ideas. Entonces, si estamos en momentos un poco bloqueados o estancados, pues ir al campo y preguntarle a un árbol, ¿qué hago? Y Aries es movimiento, ¿ah? Sí. Piscis es, me quedo allá flotando en la estratosfera, pero Aries sí es caminar, bailar, conectar, o sea, movimiento. Mm. Sí, que nada, un placer conectar con todos, conectar contigo, Laura, que siempre es como que estamos en la misma sintonía. Y además aquí habéis tenido, ¿no? Dos Mercurios en Piscis, al final es parte de lo que traemos y el cómo lo traemos. Sí. Y nada, un placer haber compartido este ratito con todos. Igualmente, Mar. Muchas, muchas, muchas gracias.